no saben quién soy realmente. Me senté en el sofá de mi sala, con la luz de la tarde colándose por la ventana y miré mi teléfono. La pantalla estaba llena de notificaciones, mensajes sin leer, conversaciones a medio terminar, pero ninguna de esas notificaciones era para mí, ninguna decía feliz cumpleaños, ninguna preguntaba cómo estaba. Eran todas personas pidiendo algo, buscando consejo, necesitando mi ayuda, y yo, como siempre, había respondido a cada una de ellas antes de darme cuenta de que era mi propio día. Hay algo profundamente doloroso en ser invisible en tu propia vida, en ser el protagonista de una historia donde todos los demás tienen voz menos tú. Durante años me construí una identidad alrededor de ser útil, de estar disponible, de ser ese amigo al que todos llamaban cuando las cosas se ponían difíciles, y me sentía bien haciéndolo. Me sentía necesario, me sentía valioso, hasta que un día, sin darme cuenta, dejé de sentirme persona y me convertí en una función, en un recurso, en alguien que estaba ahí para resolver, para escuchar, para dar, pero nunca para recibir. Esta mañana me desperté con la ilusión tonta de que tal vez, solo tal vez, alguien recordaría, que alguien me enviaría un mensaje temprano, me llamaría para desearme un buen día, me haría sentir que importo más allá de lo que puedo hacer por los demás. Preparé café, me duché, me vestí con algo que me gusta. Aunque no fuera a salir a ningún lado, hice todo eso con una pequeña esperanza en el pecho, una esperanza que se fue apagando con cada hora que pasaba. A las 10 de la mañana llegó el primer mensaje. Era Carla, una amiga de hace años. Por un segundo, mi corazón saltó. Pensé que tal vez ella sí recordaba. Abrí el mensaje con una sonrisa anticipada. Hola, perdona que te moleste, pero necesito que me ayudes con algo urgente. ¿Tienes tiempo para hablar? No había feliz cumpleaños, no había cómo estás, solo necesidad, solo urgencia. Y yo, como siempre, respondí, claro, dime qué necesitas, porque eso es lo que hago, es lo que siempre he hecho. Luego vino otro mensaje, y otro más, todos diferentes, pero todos iguales en esencia, todos necesitaban algo de mí. Todos asumían que yo estaba ahí, disponible, listo para dejar lo que fuera que estuviera haciendo para atenderlos, y la verdad es que no estaba haciendo nada importante, no tenía planes, no tenía a nadie esperándome, no tenía nada más que este vacío silencioso en mi propia casa, en mi propio cumpleaños. Sintiéndome como un fantasma en mi propia existencia, me senté en el sofá y dejé que el teléfono descansara en mi regazo. Cerré los ojos y me pregunté, ¿cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había permitido que mi vida se convirtiera en esto? Recordé cuando era más joven, cuando tenía sueños, planes, metas que eran solo mías. Recordé cuando me importaba lo que yo quería, lo que yo sentía, lo que yo necesitaba. Pero en algún momento eso dejó de ser importante, o tal vez nunca lo fue realmente. Tal vez siempre tuve este miedo profundo de no ser suficiente, de no ser digno de amor si no estaba haciendo algo por alguien más. Crecí siendo el hijo que siempre resolvía todo, el hermano que mantenía la paz, el amigo que escuchaba sin juzgar. Y cada vez que alguien me decía no sé qué haría sin ti, yo sentía que mi existencia tenía sentido. Me aferraba a esas palabras como si fueran la única prueba de que valía la pena estar aquí. Pero hoy, en este silencio aplastante, me doy cuenta de algo que me aterra. Nadie realmente me conoce. Conocen al que ayuda, conocen al que da, conocen al que nunca dice que no, pero no me conocen a mí, no saben que por las noches me cuesta dormir, que a veces me despierto con el pecho apretado, sin poder respirar bien, sintiendo que algo está mal pero sin saber qué. No saben que he cancelado incontables planes que me ilusionaban porque alguien más necesitaba que estuviera disponible. No saben que he dejado pasar oportunidades, relaciones, momentos que nunca volverán porque siempre había alguien que necesitaba más mi presencia que yo mismo. Miré alrededor de mi sala. Es un lugar bonito, o al menos eso me dicen. Lo decoré con cuidado, intentando crear un espacio que se sintiera como hogar. Pero la verdad es que no se siente como hogar, se siente como una sala de espera, un lugar donde estoy de paso entre una crisis ajena y otra, un lugar donde descanso lo suficiente para poder seguir dando, pero nunca lo suficiente para poder vivir.
En la mesa de centro hay una taza de café de esta mañana. Ya fría, hay un libro que empecé hace 3 meses y que no he podido terminar porque cada vez que lo abro suena el teléfono o llega un mensaje o recuerdo que prometí hacer algo por alguien. Hay una planta que está empezando a marchitarse porque, irónicamente, soy mejor cuidando de todo el mundo menos de las cosas que están justo frente a mí. Incluyéndome a mí mismo, el reloj marca las 6 de la tarde. El día ya casi termina. Mi cumpleaños, este día que se supone es especial, es solo otro día de dar, de resolver, de estar ahí para todos menos para mí, y lo más triste es que ni siquiera puedo culpar a nadie más que a mí mismo, porque yo permití. Yo construí esta dinámica. Yo les enseñé a todos que podían contar conmigo sin límites, sin descanso. Sin reciprocidad tomé el teléfono de nuevo y empecé a desplazarme por las conversaciones. Todas esas personas que me escriben cuando necesitan algo, las conozco, a todas. Sé que las hace felices, que las preocupa, que sueñan. Sé los nombres de sus parejas, de sus hijos, de sus mascotas. Sé sus cumpleaños. Los he celebrado. He estado ahí en sus momentos importantes. Pero cuando intento recordar la última vez que alguien me preguntó cómo estoy realmente, no puedo. No hay una memoria reciente. Solo hay conversaciones donde yo escucho, donde yo aconsejo, donde yo sostengo, pero nunca donde yo me permito ser vulnerable, ser el que necesita. Y tal vez esa es la parte más dura de todo esto, que no puedo culparlos completamente, porque yo nunca les he mostrado que también necesito. Nunca he dicho estoy cansado. Nunca he dicho hoy no puedo. Nunca he dicho también necesito que alguien me escuche. Me he construido una armadura de fortaleza, de disponibilidad constante, de ser el que siempre puede más, y ahora esa armadura se siente tan pesada que apenas puedo moverme debajo de ella. La luz de la tarde se ha convertido en penumbra. No he encendido las luces de la sala. Me gusta esta oscuridad suave, se siente honesta, se siente como lo que realmente soy por dentro, alguien que se está apagando lentamente. Mientras todos a su alrededor siguen brillando con la energía que yo les he dado, hay una pregunta que me persigue desde hace tiempo, pero que hoy grita más fuerte que nunca. ¿Quién soy yo sin esto? ¿Quién soy si no soy el que ayuda, el que resuelve, el que salva? Si dejo de hacer todas estas cosas por los demás, ¿quedaré completamente solo? ¿Me querrán todavía? ¿O me di cuenta, demasiado tarde, de que nunca me quisieron a mí, sino a lo que podía hacer por ellos? Esa verdad duele más de lo que puedo expresar. Es un dolor que no tiene nombre. Es la sensación de despertar un día y darte cuenta de que te has perdido. Que en algún lugar del camino, mientras estabas ocupado salvando a todos los demás, te perdiste a ti mismo completamente. No siempre fui así. Hubo un tiempo en que tenía límites, en que sabía decir que no, en que mis propios sueños importaban, tanto como los de los demás. Pero la vida tiene una forma extraña de moldearte sin que te des cuenta, de convertirte en alguien que nunca planeaste ser. Y cuando miro hacia atrás, puedo ver exactamente cuándo comenzó todo esto. Puedo ver el momento en que dejé de ser una prioridad en mi propia vida. Tenía 24 años cuando mi mejor amigo atravesó la peor crisis de su vida. Su relación de años había terminado de la manera más dolorosa posible, y él estaba destruido. Recuerdo que me llamó a las 3 de la mañana, llorando, sin poder respirar bien, diciéndome que no sabía cómo seguir adelante, y yo, sin pensarlo 2 veces, me vestí y conduje hasta su apartamento. Pasé la noche entera con él, y las siguientes semanas, cancelé planes, falté a compromisos. Dejé de lado un proyecto personal que me ilusionaba porque él me necesitaba más, y cuando finalmente salió de ese abismo, cuando volvió a sonreír, cuando me abrazó y me dijo, no sé qué hubiera hecho sin ti, sentí algo que nunca antes había experimentado con tanta intensidad. Sentí que mi vida tenía un propósito, que yo importaba, que mi existencia hacía una diferencia real en el mundo. Esa sensación era tan poderosa, tan adictiva, que sin darme cuenta comencé a buscarla una y otra vez. Después vino Laura. La conocí en el trabajo, y nos hicimos cercanos rápidamente. Ella estaba pasando por problemas familiares complicados, y yo me convertí en su confidente. Horas y horas de conversaciones, de escuchar, de aconsejar.
Había noches en que llegaba a casa después de un día agotador y apenas me sentaba, sonaba mi teléfono. Era ella. Necesitando hablar, y yo contestaba, siempre contestaba, porque eso es lo que hacen los buenos amigos, ¿verdad? Están ahí, cuando los necesitas. Pero había algo más. Había una parte de mí que necesitaba ser necesitado, una parte que encontraba validación en ser indispensable. Cada vez que alguien me decía eres el único que me entiende o no sé con quién más podría hablar de esto, yo sentía que mi valor como persona crecía, como si mi existencia solo tuviera sentido en relación a lo que podía hacer por los demás. Durante esos años había una chica, se llamaba Elena, y trabajaba en la cafetería cerca de mi oficina. Empezamos a hablar casualmente y con el tiempo, esas conversaciones casuales se convirtieron en algo más. Había química entre nosotros. Ella me invitó a salir varias veces y yo siempre decía que sí. Siempre con la intención genuina de ir, pero luego algo pasaba. Un amigo tenía una emergencia. Mi hermana necesitaba ayuda con algo. Mi madre me pedía que la acompañara a un lugar, y yo cancelaba. Una vez, 2 veces, 3, 4, 5 veces. Recuerdo la última vez que hablé con Elena. Me miró con una mezcla de tristeza y resignación que todavía me persigue. Eres una buena persona, me dijo, demasiado buena. Tal vez, pero no puedo estar con alguien que nunca tiene tiempo para nosotros porque siempre está salvando a todos los demás. Y se fue, y yo la dejé ir porque, en el fondo, sabía que tenía razón, sabía que no podía darle lo que merecía porque ya me había dado completamente a todos los demás. Esa fue una de las primeras señales de que algo no estaba bien, pero la ignoré. Me dije a mí mismo que simplemente no era el momento adecuado para una relación, que mis amigos y mi familia me necesitaban más, que ya habría tiempo para mí después, siempre. Después, los años siguientes fueron más de lo mismo, pero intensificado. Mi círculo de personas que dependían de mí creció. Antiguos compañeros de universidad que reaparecían después de años solo cuando necesitaban algo. Conocidos que se convertían en amigos porque encontraban en mí a alguien que siempre escuchaba, que nunca juzgaba, que siempre tenía una palabra de aliento o una solución práctica. Había un patrón que empezaba a formarse, aunque yo no lo veía entonces. Las personas venían a mí en sus peores momentos. Yo los ayudaba a salir de esos momentos. Ellos mejoraban, seguían adelante con sus vidas, y yo me quedaba ahí esperando la siguiente crisis. La siguiente oportunidad de ser necesario, porque, sin esas crisis, sin esas emergencias, ¿qué era yo? ¿Quién era yo? Recuerdo un verano en particular. Había ahorrado durante 2 años para un viaje que siempre había querido hacer. Iba a recorrer Europa durante un mes, solo yo, mi mochila y la libertad de descubrir lugares nuevos. Tenía todo planeado. Los boletos comprados, los alojamientos reservados. Era algo solo para mí. Algo que necesitaba desesperadamente, aunque entonces no lo sabía con claridad. 2 semanas antes del viaje, mi primo tuvo problemas económicos serios. Había tomado malas decisiones financieras y estaba a punto de perder su negocio. Vino a mí, desesperado, pidiéndome ayuda, y yo se la di. Le presté casi todos mis ahorros. Cancelé el viaje. Le dije que no importaba, que ya habría otra oportunidad, que la familia es primero. Nunca recuperé ese dinero, y nunca hice ese viaje. Cada vez que pienso en ello, siento un nudo en el estómago. No por el dinero, sino por lo que ese momento representó. Representó mi incapacidad total de priorizarme, de decir esto es importante para mí y no puedo renunciar a ello. Representó el momento en que acepté, de manera definitiva, que mis necesidades siempre vendrían después de las de todos los demás. Mi familia también jugó un papel importante en construir a esta persona en la que me convertí. Soy el hijo del medio. Y desde pequeño aprendí que mi rol era mantener la paz. Cuando mis padres discutían, yo era el mediador. Cuando mi hermano mayor tenía problemas, yo era el que lo cubría. Cuando mi hermana menor necesitaba apoyo, yo estaba ahí. Me convertí en el pegamento que mantenía a todos unidos, el que absorbía las tensiones, el que sacrificaba su propia tranquilidad para que todos los demás pudieran tener la suya. Mis padres nunca me pidieron explícitamente que fuera así, pero había expectativas silenciosas.
Había frases como confío en ti porque sé que eres el responsable o tú eres el fuerte de la familia. Y yo, queriendo estar a la altura de esas expectativas, queriendo hacer que se sintieran orgullosos. Me convertí exactamente en lo que ellos necesitaban que fuera. Dejé de lado lo que yo necesitaba ser. Hubo noches en que apenas dormía. Noches en que me quedaba despierto consolando a alguien por teléfono, dando consejos sobre situaciones que yo mismo no sabía cómo manejar. Siendo el hombro en el que todos lloraban mientras yo no tenía donde apoyar mi propia cabeza. Y al día siguiente tenía que levantarme, ir a trabajar, funcionar como si nada. Como si no estuviera completamente agotado por dentro. Empecé a tener síntomas que no entendía: insomnio crónico, dolores de cabeza constantes, una sensación de peso en el pecho que no se iba nunca. Me costaba concentrarme, me costaba encontrar alegría en las cosas que antes me gustaban, pero cada vez que pensaba en buscar ayuda, en hablar con alguien sobre cómo me sentía, algo me detenía. ¿Cómo podía yo, el que siempre está bien, el que siempre tiene soluciones para todos, admitir que estaba quebrado por dentro? Había momentos de lucidez, momentos en los que me daba cuenta de que algo estaba profundamente mal, como aquella vez que estaba en una reunión familiar, rodeado de todas las personas que supuestamente me querían y me sentí completamente solo. Todos estaban riendo, compartiendo, disfrutando, y yo estaba ahí, sonriendo, asintiendo, participando superficialmente, pero sintiendo como si hubiera un vidrio invisible entre ellos y yo, como si estuviera viendo la vida pasar desde afuera, incapaz de realmente vivirla. O como aquella noche en que terminé de ayudar a un amigo con un problema complicado. Eran las 2 de la mañana, colgué el teléfono, me quedé sentado en la oscuridad de mi habitación y de repente comencé a llorar. No sé de dónde salieron esas lágrimas, no estaba pensando en nada específico, simplemente brotaron. Como si mi cuerpo estuviera liberando años de dolor acumulado que yo ni siquiera sabía que llevaba dentro. Lloré hasta quedarme dormido y a la mañana siguiente me desperté y seguí como si nada hubiera pasado, porque eso es lo que haces cuando tu identidad completa está construida alrededor de ser fuerte para los demás. Ignoras las grietas, ignoras las señales. Sigues adelante porque detenerte, porque admitir que no puedes más significaría destruir toda la imagen que has construido de ti mismo, y así pasaron los años, uno tras otro, cada uno dejándome un poco más vacío, un poco más cansado, un poco más perdido, hasta llegar a hoy, a este cumpleaños olvidado, a esta sala silenciosa. A esta verdad imposible de ignorar, me he perdido completamente intentando salvar a todos los demás. Fue una tarde cualquiera cuando algo cambió. No hubo fuegos artificiales ni momentos dramáticos. Solo estaba sentado en mi coche esperando en un semáforo en rojo cuando una canción comenzó a sonar en la radio. Era una canción que había escuchado 1000 veces antes, pero ese día, una línea en particular atravesó algo dentro de mí. No puedes dar lo que no tienes. Tan simple, tan obvio, y sin embargo nunca lo había entendido realmente hasta ese momento. El semáforo cambió a verde. Pero yo no me moví. Los coches detrás de mí comenzaron a tocar la bocina, pero yo estaba paralizado, con las manos en el volante, sintiendo cómo esas palabras resonaban en cada rincón de mi mente. No puedes dar lo que no tienes. Durante todos estos años había estado dando y dando, vaciándome completamente, creyendo que de alguna forma eso me llenaría, pero estaba vacío, completamente vacío, y todo lo que había estado dando no venía de un lugar de abundancia, sino de un lugar de desesperación por sentir que valía la pena. Finalmente moví el coche y me orillé en el estacionamiento de una tienda. Me quedé ahí sentado con el motor apagado y por primera vez en mucho tiempo permití que la verdad me golpeara sin defenderme de ella. Yo no era un salvador. No era el héroe en las historias de otras personas. Era alguien que se estaba ahogando mientras fingía saber nadar, mientras les enseñaba a otros cómo mantenerse a flote. Y aquí está la parte más difícil de admitir. No puedo culpar a nadie más por esto. No puedo culpar a mis amigos por aceptar mi ayuda. No puedo culpar a mi familia por depender de mí. No puedo culpar a todas esas personas que me buscaban cuando necesitaban algo, porque yo les enseñé que podían hacerlo. Yo establecí ese patrón. Yo nunca puse límites. Yo nunca dije no puedo ahora mismo.
También necesito cuidarme. Yo construí esta prisión con mis propias manos y luego me quejé de estar atrapado. En ella, esa realización no trajo alivio, trajo una sensación de pérdida aún más profunda, porque significaba que nadie vendría a rescatarme, nadie podía hacerlo, la única persona que podía sacarme de esto era yo mismo, y esa persona se sentía como un extraño. Llevaba tanto tiempo siendo lo que todos necesitaban que no sabía quién era cuando nadie me necesitaba. Los días siguientes fueron extraños. Seguí respondiendo mensajes. Seguí siendo el amigo disponible, pero algo había cambiado en mi interior. Había una conciencia nueva, incómoda, que no podía ignorar. Cada vez que alguien me pedía algo, cada vez que dejaba mis propias necesidades de lado, una voz pequeña dentro de mí susurraba, ¿por qué? ¿Por qué lo haces otra vez? Y no tenía una buena respuesta, o mejor dicho, tenía respuestas, pero todas eran dolorosas de admitir. Lo hacía porque tenía miedo de que, si dejaba de hacerlo, dejaría de importar. Lo hacía porque no sabía cómo ser valioso de otra manera. Lo hacía porque la alternativa, estar solo conmigo mismo y enfrentar el vacío que había estado llenando con las necesidades de otros, era aterradora. Una noche, mi hermana me llamó. Tenía problemas con su pareja y necesitaba hablar. Era casi medianoche y yo había tenido un día agotador. Por primera vez en mi vida, sentí el impulso de decir que no, de decir ahora no puedo, ¿podemos hablar mañana? Pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta, y contesté. Como siempre lo hacía, hablamos durante 2 horas, le di consejos, la escuché, la consolé, y cuando colgué me sentí peor que antes. Me miré en el espejo del baño esa noche y apenas me reconocí, había líneas en mi rostro que no recordaba haber visto antes. Mis ojos se veían cansados, apagados. Me veía como alguien que había vivido 2 vidas en una sola, y en cierto modo, así era. Había vivido mi vida y las vidas emocionales de tantas otras personas que me había olvidado de cuál era la mía. Fue entonces cuando entendí algo fundamental: las personas en mi vida no eran malas, no me estaban usando deliberadamente, simplemente estaban aceptando lo que yo ofrecía sin condiciones. Si alguien te ofrece ayuda constantemente, sin límites, sin pedir nada a cambio, es natural que eventualmente dependan de eso. Es natural que asuman que siempre estarás ahí y porque siempre has estado ahí. No podía culparlos por no preguntarme cómo estaba cuando yo nunca les había mostrado que no estaba bien. Yo siempre había sido él. Fuerte, el que tenía las respuestas, él, que podía manejar cualquier cosa. Les había mostrado esa versión de mí con tanta consistencia que cualquier otra versión hubiera sido inimaginable para ellos, y ahora me daba cuenta de que esa versión era una mentira que yo mismo me había creído. Había otro pensamiento que me perseguía constantemente: ¿cuántas de estas relaciones sobrevivirían si yo cambiaba? Si empezaba a poner límites, si empezaba a decir que no, si empezaba a priorizar mis propias necesidades, ¿cuántas personas se quedarían? La respuesta me aterraba porque en el fondo creía saber cuál era. Muy pocas, tal vez ninguna, y eso revelaba una verdad aún más dolorosa. Muchas de mis relaciones no estaban basadas en quién era yo realmente, sino en lo que podía hacer por los demás. No me conocían. No conocían mis sueños, mis miedos, mis pasiones. No sabían que me hacía feliz o que me quitaba el sueño por las noches. Solo sabían que yo estaba disponible cuando me necesitaban. Y yo había aceptado esa dinámica porque tener relaciones superficiales basadas en la utilidad se sentía mejor que no tener ninguna relación en absoluto. Pero ahora me enfrentaba a una pregunta. ¿Imposible? ¿Podía seguir así? ¿Podía continuar viviendo una vida donde era invisible para mí mismo? La respuesta era no, ya no podía. Algo se había roto en ese momento en el coche con esa canción, con esa línea tan simple: no puedes dar lo que no tienes, y yo no me tenía a mí mismo. No sabía quién era, no sabía qué quería, no sabía qué necesitaba. Por primera vez en años, tal vez en toda mi vida, me di cuenta de que yo también necesitaba ser salvado, que estaba hundiéndome tan rápido como cualquiera de las personas a las que había ayudado. Pero la diferencia era que ellos habían tenido a alguien que les extendía la mano cuando se estaban ahogando. Yo no tenía a nadie porque nunca le había pedido a nadie que estuviera ahí para mí, y tal vez esa era la
Lección más dura de todas, nadie puede leer tu mente. Nadie puede saber que necesitas ayudas y nunca lo dices. He pasado años esperando que alguien notara mi dolor sin expresarlo jamás. He esperado que alguien me preguntara cómo estoy de verdad sin nunca darles una razón para pensar que no estaba bien. He esperado ser visto sin permitirme ser vulnerable. Esa noche tomé una decisión. No fue una decisión dramática ni heroica, fue simple y aterradora a la vez. Decidí que necesitaba encontrarme de nuevo. Decidí que necesitaba aprender quién era yo cuando no estaba haciendo lo que todos necesitaban que fuera. Decidí que tenía que salvarme a mí mismo, aunque eso significara decepcionar a otros, aunque significara estar solo por un tiempo. Aunque significara reconstruirme completamente desde cero, no sabía cómo iba a hacerlo, no tenía un plan, no tenía respuestas, por primera vez en mucho tiempo. Era yo el que no sabía qué hacer, y había algo extrañamente liberador en eso, porque toda mi vida había tenido las respuestas para todos los demás, pero nunca había admitido que no. Tenía las respuestas para mí mismo, entendí que cambiar no sería fácil, que establecer límites se sentiría como estar traicionando a las personas que habían llegado a depender de mí, que decir no se sentiría egoísta al principio, que priorizar mis propias necesidades se sentiría antinatural después de años, de hacer exactamente lo contrario, pero también entendí que si no hacía esto, si no tomaba esta decisión de empezar a cuidarme a mí mismo, eventualmente no quedaría nada de mí para dar a nadie. No puedes verter de una taza vacía. No puedes salvar a otros cuando tú mismo te estás ahogando. Y yo había estado ahogándome durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía respirar. Esa realización, tan dolorosa como fue, también trajo consigo un pequeño destello de algo que no había sentido en años: esperanza. La esperanza de que tal vez no era demasiado tarde, de que tal vez podía encontrar el camino de regreso a mí mismo. Fue un martes por la mañana, 3 semanas después de mi cumpleaños olvidado. Cuando todo cambió de verdad, estaba preparando café en la cocina, haciendo los movimientos automáticos de siempre, cuando mi teléfono comenzó a sonar. Era Javier, un amigo de la universidad con quien había perdido un poco el contacto en los últimos años. Contesté esperando la petición habitual. El problema que necesitaba resolver, la crisis, que requería mi atención. Oye, dijo con voz casual, hace tiempo que no hablamos de verdad. ¿Cómo estás tú? Quiero decir, ¿cómo estás de verdad? Me quedé congelado con la taza en la mano. Esa pregunta, tan simple, tan directa, me desarmó completamente. Nadie me había preguntado eso en tanto tiempo que no supe cómo responder. Mi boca se abrió para dar la respuesta automática, la que siempre daba: bien, todo bien. Pero las palabras no salieron. En su lugar, sentí un nudo apretándose en mi garganta. La verdad, dije finalmente, y mi voz sonó extraña incluso. Para mí, no lo sé. Hace mucho que no me lo pregunto. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Y luego Javier dijo algo que resonó en mí como un gong: todos estos años te he visto dar y dar a todo el mundo. Y siempre me pregunté si alguien te estaba cuidando a ti, pero nunca te lo pregunté porque asumí que sabías cuidarte solo. Lo siento por eso. Esas palabras se clavaron en mí, no con dolor, sino con una claridad cristalina, porque ahí estaba, la prueba de que mi silencio, mi fachada de fortaleza inquebrantable, había convencido hasta a las personas que realmente se preocupaban por mí de que no necesitaba nada. Yo había construido un muro tan alto alrededor de mi vulnerabilidad que nadie podía ver que me estaba derrumbando por dentro. No es tu culpa, le dije. Y era verdad, nunca dejé que nadie supiera que no estaba bien. Ni siquiera yo mismo quería saberlo. Esa conversación duró solo 20 minutos, pero marcó un punto de inflexión, porque por primera vez alguien me había visto. No al que ayuda, no al que resuelve, no al que siempre puede más. Me había visto a mí, y en ese espejo que me ofrecía pude empezar a verme yo también. Esa tarde hice algo que nunca había hecho antes. Tomé mi libreta, esa que había comprado hace meses con la intención de usarla, pero que había permanecido en blanco, y escribí una sola pregunta. En la primera página: ¿quién soy yo sin esto? Me quedé mirando esas palabras durante largo rato. Luego, despacio, comencé a escribir, no respuestas, porque no las tenía. Escribí preguntas, docenas de ellas. ¿Qué me gusta hacer cuando nadie me necesita? ¿Qué sueños dejé ir?
¿Qué me hace feliz sin estar conectado a hacer feliz a alguien más? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo porque yo lo quería? ¿Qué necesito? ¿Qué me duele? ¿Qué me da miedo? Cada pregunta que escribía era como abrir una puerta que había estado cerrada durante años, y detrás de cada puerta había más oscuridad, más confusión, más vacío. Pero también había algo más. Había curiosidad. Había un deseo genuino de encontrar las respuestas. Había, por primera vez en mucho tiempo, un interés real en conocerme a mí mismo de esa noche cuando llegó el inevitable mensaje de alguien pidiendo ayuda. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. Mi primer instinto fue responder, inmediatamente como siempre, pero entonces recordé lo que había escrito en mi libreta. Recordé que no podía seguir dando lo que no tenía. Y con las manos temblando ligeramente, escribí algo que nunca antes había escrito. Ahora mismo no puedo. ¿Podemos hablar mañana? Presionar enviar fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Inmediatamente vino la culpa, la ansiedad, la voz en mi cabeza diciéndome que estaba siendo egoísta, que estaba fallándole a alguien que me necesitaba, pero también había algo más, una pequeña chispa de algo que podría haber sido orgullo, o quizás respeto propio. No estaba seguro. ¿Por qué hacía tanto tiempo que no lo sentía, que no podía identificarlo con certeza? La persona respondió con un simple ok, sin problema. Y el mundo no se derrumbó, no hubo drama, no hubo consecuencias catastróficas. Simplemente aceptaron mi límite y siguieron con su día, y yo me di cuenta de algo fundamental. Todo este tiempo, yo había asumido que poner límites destruiría mis relaciones, pero tal vez, solo tal vez, las relaciones que se destruyen por límites saludables no eran realmente relaciones sanas. Para empezar, los días siguientes fueron un experimento en reconocerme a mí mismo. Empecé pequeño. Una mañana, en lugar de revisar inmediatamente mi teléfono al despertar para ver quién me necesitaba, me quedé en la cama 5 minutos más, simplemente respirando, prestando atención a cómo se sentía mi cuerpo, qué pensamientos aparecían en mi mente cuando no estaba inmediatamente saltando a resolver los problemas de alguien más. Otra tarde, recordé que alguna vez me había gustado dibujar. No era bueno en eso, pero me gustaba. Había dejado de hacerlo años atrás porque no tenía tiempo, así que compré un cuaderno de dibujo y lápices, y durante una hora solo dibujé líneas sin sentido. Formas abstractas, nada que tuviera que ser bueno o útil o visto por nadie más que yo, y en ese acto simple de crear algo sin propósito más que el placer de crearlo, sentí una conexión conmigo mismo que había olvidado que era posible. Empecé a notar cosas sobre mí que había ignorado durante años. Noté que me gustaba el silencio, que la música instrumental me calmaba, que prefería las mañanas a las noches, que me sentía mejor después de caminar. Cosas pequeñas, insignificantes quizás para otros, pero para mí eran como descubrir a un extraño que vivía en mi propia piel. También empecé a notar los patrones, como ciertas personas solo me contactaban cuando necesitaban algo, como había construido toda una identidad alrededor de ser el solucionador de problemas, hasta el punto de que a veces casi esperaba que las cosas salieran mal para los demás, porque eso me daba un sentido de propósito. Esa realización fue particularmente dolorosa. Había algo enfermo en necesitar las crisis de otros para sentirme valioso. Pero el entendimiento más profundo vino una tarde cuando estaba repasando viejas fotos en mi teléfono. Había cientos de fotos de otras personas, de sus fiestas, de sus celebraciones, de sus momentos felices donde yo había estado presente, pero había muy pocas fotos mías, y las que había yo siempre estaba en el fondo, en el margen, como un extra en la película de la vida de alguien más, nunca el protagonista, nunca el centro, siempre el apoyo. Y entendí algo que me partió y me liberó al mismo tiempo. Yo no era el héroe en estas historias, ni siquiera era el mejor amigo, era el recurso conveniente, era la persona a la que llamaban cuando necesitaban algo porque sabían que yo diría que sí, y eso no era culpa de ellos, era responsabilidad mía por nunca haberme valorado lo suficiente como para exigir reciprocidad. Pero aquí está lo importante, este entendimiento no vino con resentimiento, vino con claridad. Vino con la comprensión de que las personas solo pueden tratarte de la manera que tú les enseñas que es aceptable.
y yo les había enseñado que estaba bien no verme, no preguntarme, no reciprocar, porque yo mismo no me veía, no me preguntaba, no me daba nada. Esa noche me senté en mi sala, en la misma oscuridad tranquila, donde semanas atrás había pasado mi cumpleaños olvidado, y sentí algo diferente. No era felicidad todavía, no era paz completa, pero era algo parecido a la aceptación, aceptación de que había estado perdido, aceptación de que yo mismo me había perdido, y, lo más importante, aceptación de que encontrarse a uno mismo no es un acto instantáneo, es un proceso, un camino largo que comienza con un solo paso, y ese paso era reconocer la verdad. No podía salvar a nadie más si yo mismo me estaba ahogando, no podía ser la luz en la oscuridad de otros si yo mismo vivía en completa penumbra. No podía verter amor y cuidado de una taza que llevaba años completamente vacía. Por primera vez entendí que cuidarme a mí mismo no era egoísmo, era supervivencia. Era la única manera de poder eventualmente ser la persona que yo quería ser para los demás. Pero desde un lugar de plenitud en lugar de desesperación, y con ese entendimiento vino algo pequeño pero poderoso: la decisión de intentarlo. La decisión de empezar a priorizarme, aunque fuera incómodo, aunque asustara, aunque significara decepcionar a algunas personas, porque la alternativa, seguir como estaba, ya no era una opción. Ya no podía vivir como un fantasma. En mi propia vida, los primeros pasos fueron los más difíciles, no porque fueran complicados, sino porque iban en contra de todo lo que había sido durante años. Empecé con algo simple: establecer un horario para mí mismo, de 8 a 9 de la noche. Mi teléfono quedaba en silencio. Era solo 1 hora, 60 minutos del día. Pero se sentía como una declaración revolucionaria. Esa hora era mía. No para resolver crisis ajenas, no para ser el consejero de nadie, solo para estar conmigo mismo. La primera noche que lo hice, la ansiedad fue casi insoportable. Revisaba el teléfono cada 5 minutos, seguro de que había alguna emergencia, alguna catástrofe que requería mi atención inmediata, pero no había nada que no pudiera esperar. Y esa fue otra revelación: muy pocas cosas en la vida son verdaderamente urgentes. Yo había tratado todo como si fuera urgente porque eso validaba mi necesidad de ser necesitado durante esa hora. Al principio no sabía qué hacer conmigo mismo. Me sentaba en el sofá, inquieto, sintiendo que debería estar haciendo algo productivo, algo para alguien, pero gradualmente empecé a redescubrir cosas. Volví a ese cuaderno de dibujo. Empecé a leer libros que había comprado años atrás y nunca abrí. Simplemente me senté en silencio, escuchando música, sin hacer nada más. Y en ese silencio, empecé a escuchar mi propia voz otra vez. También empecé a decir que no, no, siempre, porque cambiar de la noche a la mañana no era realista ni necesario. Pero cuando alguien me pedía algo y yo sentía ese peso familiar en el pecho, esa sensación de estar sacrificándome otra vez, aprendí a pausar, a respirar, a preguntarme, ¿realmente puedo hacer esto ahora sin perderme a mí mismo en el proceso? La primera vez que le dije que no a mi hermana fue devastador. Me pidió que la acompañara a algo un sábado y yo ya había planeado ese día para mí. Iba a ir al parque, caminar, estar solo. Cuando le dije que no podía, hubo un silencio incómodo. ¿Estás bien?, me preguntó, y pude escuchar la confusión genuina en su voz, porque yo nunca decía que no. Estoy bien, le respondí. Solo necesito un tiempo para mí. Hubo más silencio. Y luego, claro, lo entiendo. Y tal vez no lo entendía completamente, porque era nuevo para ambos, pero lo aceptó. Y yo me di cuenta de que había estado subestimando a las personas en mi vida. Había asumido que no podrían manejar mis límites cuando en realidad muchos de ellos simplemente estaban esperando que yo los pusiera. No todos lo entendieron. Hubo personas que se alejaron cuando ya no fui el recurso conveniente de siempre, y eso dolió. Dolió confirmar que algunas relaciones realmente solo existían porque yo era útil, pero también trajo claridad. Las personas que se fueron me hicieron espacio para las personas que se quedaron. Y las que se quedaron eran las que realmente importaban. Javier, el amigo que me había hecho esa pregunta simple pero transformadora, se convirtió en alguien con quien podía ser honesto. Le conté sobre mi cumpleaños olvidado. Le conté sobre cómo me había perdido. Y él solo escuchó.
No intentó arreglarlo, no me dio soluciones, solo estuvo ahí y por primera vez. Entendí el valor de la presencia simple. Toda mi vida había creído que mi valor estaba en resolver, en hacer, en arreglar. Pero a veces la mayor ayuda es simplemente estar. Empecé a ir a caminar todas las mañanas antes del trabajo. 30 minutos, solo yo y el amanecer. No escuchaba música ni podcasts, solo caminaba, prestando atención al mundo a mi alrededor, a cómo se sentía mi cuerpo al moverse, a los pensamientos que aparecían sin el ruido constante de las necesidades de otros. En esas caminatas empecé a tener conversaciones conmigo mismo, conversaciones honestas sobre lo que quería, sobre lo que me dolía, sobre quién quería ser y lentamente, muy lentamente, empecé a reconocerme de nuevo. Recordé que me gustaba cocinar, no solo preparar comida rápida, sino realmente cocinar, experimentar con recetas, disfrutar el proceso. Recordé que me gustaba la fotografía, capturar momentos, ver el mundo a través de un lente. Recordé que tenía sueños que no tenían nada que ver con ser útil para otros, sueños que eran solo míos. Uno de esos sueños era escribir. Siempre había querido escribir, no necesariamente para publicar, sino simplemente para expresar lo que llevaba dentro. Así que empecé. Al principio eran solo párrafos sueltos, pensamientos sin estructura, pero gradualmente encontré mi voz y en ese acto de poner palabras a mi experiencia, empecé a entenderla mejor. Empecé a procesar años de dolor silencioso, de pérdida de mí mismo, de búsqueda de validación en lugares equivocados. También tuve conversaciones difíciles. Le hablé a mi madre sobre cómo me había sentido durante años, sobre el peso, de ser siempre el fuerte. Ella lloró. Me dijo que nunca había querido que me sintiera así, que nunca se había dado cuenta de lo que estaba cargando. Y en esa conversación, entendí que ella tampoco podía leer mi mente, que yo había asumido que todos sabían lo que necesitaba sin nunca decirlo, y que parte de cuidarme a mí mismo era aprender a comunicar mis necesidades. Necesito que sepas, le dije, que no siempre puedo ser el que resuelve todo, que yo también necesito apoyo a veces, que yo también me rompo. Y ella me abrazó y me dijo algo que nunca olvidaré: siempre pensé que eras tan fuerte que no necesitabas nada, pero nadie es tan fuerte. Lo siento por no haber visto eso, ese perdón. Esa comprensión empezó a sanar algo en mí. No solucionó todo de inmediato. El dolor de años no desaparece con una conversación, pero abrió una puerta. Me mostró que la vulnerabilidad no era debilidad, que pedir ayuda no era fracaso, que necesitar a otros era parte de ser humano. Hubo recaídas, días en los que volvía a los patrones antiguos, en los que decía que es y cuando quería decir que no, en los que me perdía otra vez tratando de salvar a alguien más. Pero la diferencia era que ahora lo notaba, y podía corregir el rumbo. Podía disculparme conmigo mismo y empezar de nuevo. 6 meses después de ese cumpleaños olvidado, tuve otro cumpleaños. Esta vez fue diferente, no porque de repente todos recordaran, sino porque yo lo recordé. Me tomé el día libre del trabajo. Me desperté temprano y fui a ver el amanecer a un lugar que siempre había querido visitar pero nunca había hecho tiempo para hacerlo. Llevé mi cámara y tomé fotos. Fotos de la luz filtrándose entre los árboles, del mundo despertando, de la belleza que siempre había estado ahí pero que yo nunca había parado a ver. Luego fui a un café y desayuné. Solo no revisé mi teléfono. No pensé en lo que necesitaban otros. Solo estuve presente en ese momento, en ese café, con ese desayuno, conmigo mismo. Y me sentí completo. No feliz completamente todavía, porque la sanación es un proceso largo, pero sí completo. ¿Cómo? Si las piezas de mí que había perdido estuvieran empezando a encontrarse de nuevo. Esa tarde, Javier me llamó para desearme feliz cumpleaños. Hablamos durante 1 hora, no sobre problemas, no sobre crisis, sino sobre la vida, sobre sueños, sobre esperanzas. Y cuando colgué, me di cuenta de que eso era lo que había estado buscando todo este tiempo: conexión real. No ser necesitado, sino ser visto. No ser útil, sino ser valorado por quien era, no por lo que podía hacer. Ahora entiendo cosas que no entendía antes. Entiendo que ayudar está bien, es hermoso incluso, pero solo cuando viene de un lugar de abundancia, no de vacío.
Entiendo que no puedo salvar a nadie porque cada persona tiene que hacer su propio trabajo de salvarse a sí misma, igual que yo estoy haciendo el mío. Entiendo que el amor propio no es egoísmo. Es la base sin la cual ningún otro amor puede ser genuino o sostenible. Entiendo que perderse no es el final, que hay un camino de regreso, que ese camino requiere valentía, honestidad bruta consigo mismo y la disposición de decepcionar a otros para no decepcionarte a ti mismo. Entiendo que las relaciones que se pierden cuando estableces límites saludables probablemente no eran saludables para empezar, y que las que permanecen se vuelven más profundas, más auténticas, más reales. Sigo teniendo días difíciles, días en que la ansiedad me dice que, si no estoy constantemente disponible, no importo, días en que la culpa me susurra que soy egoísta por cuidarme. Pero también tengo días buenos, días en que me despierto y me siento genuinamente contento de ser yo, días en que hago cosas solo porque me dan alegría sin justificación, sin necesidad de que sirvan un propósito mayor. He vuelto a tener sueños, pequeños al principio. Quiero aprender a tocar guitarra, quiero viajar. Ese viaje a Europa que cancelé hace años, quiero escribir más. Quiero permitirme enamorarme sin el miedo de perderme en otra persona. Quiero construir una vida que sea mía, no una vida que sea el espacio que queda después de dar todo a los demás. Y aquí está la verdad más importante que he aprendido. No puedo dar lo que no tengo. Durante años traté de verter amor, cuidado, atención desde una taza vacía, y me pregunté por qué me sentía cada vez más vacío. Ahora estoy aprendiendo a llenar mi propia taza primero, no hasta el borde. Porque entonces no hay espacio para recibir de otros, pero lo suficiente como para que cuando dé, realmente venga de un lugar de plenitud. Hoy puedo decir con honestidad que me perdí intentando salvar a otros. Me perdí completamente. Pero también puedo decir esto, me encontré de nuevo decidiendo salvarme a mí también. Y ese camino de regreso, aunque doloroso, aunque largo, aunque todavía incompleto, ha sido el viaje más importante de mi vida, porque aprendí que no puedes vivir una vida auténtica siendo invisible para ti mismo, que no puedes construir relaciones genuinas desde un lugar de necesidad desesperada de validación, que el amor propio no es opcional, es esencial, es supervivencia emocional. Así que si tú también te has perdido ayudando a otros, si te has convertido en un recurso en lugar de una persona, si no recuerdas la última vez que alguien te preguntó cómo estás de verdad, quiero que sepas esto, no es demasiado tarde. El camino de regreso existe. Comienza con una decisión simple pero profunda, decidir que tú también importas, que tus necesidades son válidas, que mereces el mismo cuidado que das a todos los demás. Hoy decidí salvarme a mí también, y esa decisión cambió todo.